Supercrack Estrella presenta. ¿Qué es la criatura del ángel en la misa de medianoche en Damasco? ¿Es Caín? Spoiler de toda la serie. Por favor, si piensas ver la serie no continúes. Spoiler de la serie Misa de Medianoche. La nueva serie de Mike Flanagan es una reflexión sobre el fanatismo y la redención. El capítulo final deja muchas preguntas en el aire, sobre todo con respecto al destino de muchos personajes importantes. La última serie de terror de Netflix, Misa de Medianoche o Midnight Mass, fue lanzada el 24 de septiembre de 2021. Este monstruo o ángel que se parece más a un diablo hace que los espectadores se pregunten qué es. La misa de medianoche puede ocurrir un mes antes de Halloween, pero nadie se queja. La criatura apodada Ángel por Monseñor Pruitt se parece más a Gollum o a Voldemort con alas, que al ángel con algo al que estamos acostumbrados. Con unas manos en forma de garra y un miedo a la exposición a la luz, los espectadores están convencidos de que se trata más bien de un vampiro. Cuando se encuentra por primera vez con Pruitt en una cueva de Damasco, Siria, el ángel le ataca y le drena la sangre, más comportamiento vampírico, transformando al sacerdote en su yo más joven, que aprendemos que es en realidad el nuevo cura de la ciudad, el padre Paul. ¿Cuál es el origen del ángel? El ángel es realmente un vampiro, en su esencia más mitológica, con garras, colmillos y alas. Su estructura física está inspirada en las historias más antiguas. Nada que ver con los seres pálidos, sensuales y de doble vida que hemos visto en el cine moderno. De hecho, la luz le quema, como en el cuento clásico, por eso vive en una caverna. Monseñor Pruitt llegó a esa caverna cuando se separa de un grupo de feligreses en Damasco. Una tormenta de arena le obligó a guarecerse en lo que él interpreta es una iglesia. Allí se encuentra con el ángel. Pronto nos damos cuenta que es el deseo de creer, para conseguir su objetivo, recuperar el amor de su amada y criar a su hija, lo que lleva al religioso a confundir al monstruo con una figura bíblica. ¿Cómo llegó el ángel a esta cueva? No se explica, simplemente se sabe que vive allí. Lo curioso es que después de atacar a Monseñor, le da un poco de sangre para que no muera luego de escuchar una oración. Es como si el vampiro hubiera reaccionado a una petición de último segundo de la víctima, aunque esto no está muy claro. El vampiro es en realidad un ángel caído, de la época antediluviana. Está en Damasco desde entonces, cuando aún podía tener una forma humana. Se dice que Damasco es la ciudad más antigua del mundo que ha estado continuamente habitada. Se le menciona por primera vez en la Biblia en los días de Abraham, quien persiguió a fuerzas hostiles hasta el otro lado de ella. Génesis 14:15. Eliezer, su mayordomo de confianza, era de Damasco. Génesis 15:2. La ciudad está ubicada sobre una planicie fértil que está al oriente del monte Hermón. Este monte fue la puerta de los ángeles caídos. Por esta razón el vampiro de la serie Misa de Medianoche está aquí. Está más claro que agua que es un ángel caído, aunque la serie nunca lo cuenta. No les interesa. No es casual que el vampiro esté aquí en Damasco, como tampoco es casual que se esté librando una guerra en estos momentos en Siria. Las élites luchan por conquistar esta puerta estelar por donde entraron los ángeles caídos, la misma puerta que usó el vampiro ángel caído de la serie. Esta montaña se ubica en la cordillera del Antilíbano. Esta cima hace frontera en la actualidad con Israel. El Líbano y Siria se alza hasta los 2300 metros encima del nivel del mar. La ladera de la parte noroeste de la montaña corresponde al Líbano, la oriental a Siria y las laderas meridional poseen 100 kilómetros cuadrados. Se ubican al control de Israel. Esta zona de la montaña es conocido como las alturas del Golán. Todo en su principio era territorio sirio. Fue anexado a la parte norte por Israel en el año 1982. En Israel es conocido como los ojos de la nación, debido a su gran altura, siendo el primordial sistema de estrategias de alerta temprana en esa zona y el pico más alto de todo Israel. La puerta de los ángeles caídos. Moisés escribió al respecto. Sucedió que cuando los hombres empezaron a duplicarse en la tierra, tuvieron hijas que, observando los hijos de Dios, dijeron que eran hermosas, tomando de esta manera las mujeres cada uno. En aquellos momentos habían gigantes. Luego que aparecieron los hijos de Dios, las hijas de los hombres tuvieron hijos. Ellos fueron bien valientes, que desde hace años fueron hombres de fama. Ellos de manera literal tomaron a las mujeres de la tierra como compañeras, dando principio a una descendencia monstruosa cuyo comportamiento era totalmente inadecuado. Los descendientes de esos ángeles son renombrados como gigantes en la Biblia, pero esta palabra llevado al hebreo es nefilim, lo cual significa los caídos. Pero, ¿por qué se les llama gigantes? La Biblia simboliza muchas pruebas de que de verdad eran gigantes. Más que eso, parece que tienen poderes fuera de lo normal, lo que dieron el principio de las historias de los dioses griegos.
Josefo el historiador judío realizó en el primer siglo su creación Antigüedades de los Judíos parte 1 capítulo 3, que muchos de los ángeles de Dios vivieron con mujeres, tuvieron hijos irrespetuosos que no se portaban bien, confiados en sus mismas fortalezas, porque según la cultura estos hombres realizaban acciones parecidas a los que los griegos conocían como gigantes. El libro de Génesis menciona sobre ellos solo como gigantes. Un gigante es una clase de perversión de eso que es natural, que fuera designado por Dios de forma natural para vivir en tranquilidad sobre la tierra. La traducción vieja en el griego del Viejo Testamento, conocido como la Septuaginta, menciona no solo a los gigantes Nefilim, sino a los Refaim como los gigantes, pero la traducción del inglés y español de la Biblia tiene esta unión en la mayor de las partes perdida. En vez de eso se encuentra el renombre del mismo Refaita. Existe una advertencia por parte de los rabinos acerca de este origen en un viejo comentario judío llamado el Zohar, en donde dos de los rabinos hacen una advertencia. El rabino José, manteniendo una tradición de que estos gigantes eran Usa y Azazel, a quienes Dios le quitó la santidad celestial, ¿cómo es posible que ellos existieron en este mundo? Y ya comenta que eran una especie de espíritus a los cuales se mencionan en el Génesis, con las palabras de las aves que vuelan sobre la tierra. Estos se les aparecieron a los hombres con imagen de seres humanos. Es aquí donde aparece nuestro vampiro de la serie Misa de Medianoche, cuando apareció en la tierra con forma de humano bello, en la tierra de Damasco. Existen preguntas de cómo se pueden transformar. La respuesta es que ellos lo pueden hacer. De hecho, se pueden convertir en cualquier especie de animal, formas, ya que cuando bajaron del cielo lo hicieron tan preciso como el aire, adquirieron la presencia humana. Ellos fueron Usa y Azazel, quienes se levantaron en el cielo, siendo desterrados por Dios, transformándose en material físico en la tierra, estando presente en ellos, siendo incapaces de renunciar a su apariencia terrenal. Luego se perdieron, fueron en búsqueda de mujeres, hasta ahora existen, y les enseñan a los hombres el misterio de la magia. Ellos tuvieron hijos a quienes renombraron como los anáseos, los gigantes, que eran reconocidos como los hijos de Dios. Uno de los rabinos mencionó a una serie de espíritus explicado como aves en el libro de Génesis. Puede ser que con ello se formó la historia de que los ángeles tienen alas igual que las aves. Hasta los momentos las palomas blancas son representación del bien, mientras que los cuerpos negra demuestran el mal. También se puede observar que las aves tienen un vínculo especial con los reptiles. El fénix se mencionaba como el águila del occidente, mientras que en la parte del oriente lo representa un dragón con alas. En la cultura popular se piensa que Satanás era como una clase de gárgola con las alas de un vampiro. El libro de Enoc. El libro apócrifo de Enoc expande la leyenda de los gigantes. Vamos a conocer un poco más acerca de este libro tan misterioso. Los eruditos formaron su origen mucho antes que el primer siglo. Esto lo comentó el señor George H. Schode en su creación general del libro de Enoc, estrenado en el año 1882, que comenta que la literatura elemental de la Iglesia se encuentra una gran serie de muestras de esta consecuencia. Ya que la mayoría de los líderes de la Iglesia conocían este libro, entre los guías apostólicos, se encuentra la epístola de Bernabé, la cual se basa en dicha creación. En el libro de Enoc se encuentra que sucedió cuando en aquellos días se duplicaron los hijos de los hombres, tuvieron hermosas hijas, mientras que los vigilantes que estaban en el cielo las observaron y las desearon, comentando uno con otros: vamos y escogemos mujeres de las hijas de los hombres y tengamos hijos. Estos eran un total de 200, que bajaron encima de la cúspide del monte, que le dieron por nombre Monte Hermón, porque en él juraron que se comprometieron de forma mutua con anatema. De todos los sitios que existen en la tierra en donde los hombres pudieron haber bajado, lo hicieron en la parte de la frontera norte de la tierra prometida, conociendo todo acerca de las intenciones futuras de Dios que quería realizar para entregar esta localidad a los hijos de Abraham. Estos ángeles diseñaron un plan para incorporar la semilla de la serpiente en la especie humana. De igual manera, el monte Hermón se ubica en la parte en donde Cam junto con su familia salieron luego del juicio de Dios en la Torre de Babel. Según se comenta en el Génesis, Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Hasta ahora, en la actualidad, el monte Hermón es todavía un sitio en donde se sigue derramando el mal encima de Israel, ya que es la zona en donde se encuentran. Tal se comenta que estos ángeles caídos, los gigantes, contaminaron toda la vida en la tierra. En verdad no se sabe cuántas personas fueron las encargadas de hacer esto. Lo único que se sabe es que Noé junto con su familia permanecieron puros de forma genética. Por este motivo Dios eliminó a la especie humana con la ayuda del diluvio, en donde si no fue por Noé junto a sus 3 hijos, estos ángeles caídos fueran terminado con la vida en la tierra. Noé, Sem, Cam y Jafet ayudaron a salvar a los animales y poblar la tierra. Dios juzgó a los ángeles.
Tanto Pedro como Judas nos brindan información adicional de estos ángeles caídos. Pedro comentó por qué Dios no perdonó a los ángeles caídos que cometieron pecado, sino que los mandó al infierno, entregando como prisioneros de la oscuridad para ser guardado en el juicio, sin perdonar al viejo mundo, sino que le encargó a Noé, vocero de la justicia con otras personas, atrayendo el diluvio sobre el mundo de los irreverentes. Mientras que Judas comentó que los ángeles no cuidaron de su reputación sino que dejaron su propio escondite, los ha mantenido bajo oscuridad en las prisiones eternas para el juicio del gran momento. Estos episodios hablan acerca de juicios fuertes en contra de los gigantes. A pesar de todo ello, Moisés comentó que los hijos de Dios nombrados en el Génesis aparecieron luego del diluvio, pero ¿cómo pudo suceder esto? En el libro de Enoc no solamente se nombra los 200 ángeles y Satanás no estaban presente en ellos, se sabe que estas tropas de Satanás fueron más de 200, en donde el conjunto principal de los gigantes eran una fortaleza más grande de ángeles malvados, quienes se encontraron bajo las órdenes de Satanás, arribaron a la tierra luego del diluvio. De igual forma en el Génesis se comenta que luego del diluvio regresaron más gigantes en esta zona, quedándose en lo que Josué llamó la tierra de los gigantes. Esto explica por qué nuestro vampiro de la serie Misa de Medianoche aún se encuentra en Damasco en una cueva. Según la enciclopedia británica, Hermón significa lugar prohibido. El libro de Enoc también señala que estos ángeles descendieron en el monte Hermón, al suroeste de Damasco y noreste de Cesarea de Filipo, y el libro de Jubileos narra que los ángeles descendieron en los días de Jared, y que por esto su padre le dio ese nombre, el cual tiene el significado de descendiente y origen en la palabra hebrea descender. Aún en época posterior al diluvio, el monte Hermón continuó siendo un lugar importante y elegido por los ángeles caídos y por sus hijos híbridos gigantes, a quienes acostumbran poner como reyes, para dominar sobre el monte Hermón y esa región, como indica Josué 12. 4 y 5, el rey Og de Basán, remanente de los híbridos gigantes hijos de ángeles caídos y humanas, Deuteronomio 3, 11, dominaba y gobernaba sobre el monte Hermón y habitaba en Astarot o Ashtarot. Josué 13, 31, ciudad y región que lleva el nombre de un falso dios o principado ángel caído y el cual era considerado como un dios en la antigua región de Siria, véase Jueces 10, 6, y en épocas actuales parece ser el que también se hace llamar el comandante Ashtar de la falsa Federación Galáctica de la Luz. El monte Hermón también es conocido en la Biblia como el monte Sión, Deuteronomio 4, 48, pero Sión en el concepto de alto, orgulloso, distinto al monte Sión de Jerusalén establecido por Dios, se podría decir como centro del mundo y donde reinará Jesús. Isaías 28, 16, he encontrado un informe de que el monte Hermón, o parte de este, se encuentra en las coordenadas 33, 33 y 33, 33, con referencia al meridiano de París. La longitud se la verifica a 33, 33 respecto a meridiano París, aunque no la latitud. Sin embargo, no es de sorprender, ya que los ángeles caídos son muy ritualistas y enseñan rituales y ocultismo en números. Actualmente, las mujeres, quienes proceden de linajes reales, aunque a últimas fechas, ya se reportan también mujeres cristianas, que a últimos años han sido tomadas por ángeles caídos, de rangos altos, han sido llevadas al monte Hermón para el acto de concepción para engendrarles híbridos. Estas mujeres víctimas han sido luego llevadas a diversos lugares para ser obligadas a participar en rituales en diversos lugares del mundo, incluso en Jerusalén bajo el área del monte del templo, y en ocasiones han sido llevadas a bordo de naves tipo ovni. Después de todo esto te puede quedar claro por qué el vampiro de la serie es llamado Ángel y aparece aquí en Siria, Damasco. Aún queda tecnología de estos ángeles caídos en Siria. OVNI en Siria. Noticias Damasco, Siria. OVNI fotografiado 3 de septiembre 2013. Noticias que circula por la red de un presunto OVNI real, como si ya no tuvieran bastante la población, ahora también atacados por un presunta nave alienígena, con la información de que los comandantes del rebelde Ejército Libre de Siria en las cercanías de Damasco confirmaron que no son los primeros aparatos voladores negros que pueden verse a unas extrañas naves volando. Estos objetos voladores no identificados a dispositivos son grandes, supuestamente, utilizan la tecnología militar desconocida extraterrestre, algo así ninguno de los hombres había visto en su vida. Fuentes describen las naves que vuelan en silencio, pero que periódicamente emiten ruidos difusos. Según la noticia, los gobiernos saben de su existencia y lo intenta mantener en secreto. Creen un objeto no identificado, fue filmado por el fotógrafo y los rebeldes sirios el 28 de agosto. En la descripción se dice que estos objetos no identificados dan caza sistemática de la población local mediante una tecnología misteriosa. Por supuesto que también dice que los gobiernos de todo el mundo lo saben.
Mensaje de Dios contra Damasco. La ciudad de Damasco dejará de existir. Quedará hecha un montón de ruinas, será abandonada para siempre. En sus ruinas comerán los animales, sin que nadie los moleste, todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios Todopoderoso, y juro que así será. Dios continuó diciendo: cuando Siria sea destruida, también el gran pueblo de Israel se quedará sin fuerzas y perderá todas sus riquezas. Israel será arrasada. Quedará como un campo de trigo después de la cosecha, los pocos que queden con vida serán como esas espigas que quedan tiradas en el campo, o como las pocas aceitunas que quedan en la punta del árbol después de sacudirlo. Yo soy el Dios de Israel, y juro que así será. ¿Qué es la criatura del ángel en la misa de medianoche? Así que piensas que este ángel es bueno, pero volvamos al hecho de que la sangre hace que los residentes de la isla Croquet tengan ganas de sangre y se quemen al sol como él. En general, hemos llegado a la conclusión de que la aterradora criatura es en realidad un vampiro chupasangre y solo lo consideramos un ángel porque Pruitt lo ha dicho. ¿Qué pasa con el ángel? Este es el punto más bajo de la serie. Se sobreentiende que al estar malherido, no podrá dejar la isla, pero si se explica que su sangre mejora al resto, ¿por qué no podría regenerarse? Es cierto, Erin cortó sus alas, sin embargo el daño parece ser muy poco para un ente que ha sobrevivido siglos. La única referencia que tenemos sobre el futuro del vampiro mayor es lo que opinan los dos chicos, atascados en el bote. Información insuficiente para hacer un juicio definitivo. Solo podemos inferir que el sol hará su trabajo. Sin embargo, Flanagan ha dado luz al respecto. En una entrevista con el portal Sci-Fi, dice: si esto es una parábola, que lo es, el ángel no representa el vampirismo o el terror, representa la corrupción de cualquier sistema de creencias, el fundamentalismo y el fanatismo. Nunca van a desaparecer y puede que los eches de tu comunidad durante un tiempo, puede que los mandes a la oscuridad y esperes que salga el sol, que esa ideología corruptora va a desaparecer, pero no lo hará y la serie nunca podría mostrar al ángel morir por ese motivo. Y continúa. Y ese último momento de los dos niños de la siguiente generación mirando las cenizas de lo que hicieron los adultos, siendo que es lo que mis hijos van a conseguir pase lo que pase, eso es lo que obtendrán todos nuestros niños, y desearía que no estuviera tan en llamas como ahora, pero lo está, y nunca seremos capaces de explicárselo. Nunca seremos capaces de explicar adecuadamente a nuestros hijos qué pasó con el planeta que heredaron, por qué la generación de sus padres se trató entre sí de la manera en que lo hizo. Nunca tendremos palabras para explicar eso. Entonces llega al punto central de la discusión. No decimos que muere, nuestro objetivo ahí era decir que la concentración de la sangre de Mesa estaba empezando a bajar, que ella iba a estar bien. No queríamos confirmar lo del ángel en el sentido de que no puedes matar el fanatismo, siempre acaba volviendo. Pero, si uno hubiera de quedarse con un gesto fílmico de misa de medianoche, ese sería, sin duda, el de la sustitución totémica que Flanagan pone de manifiesto desde el principio. La colocación del vampiro en el mismísimo lugar del Cristo. ¿Alguien dijo herejía? Y es que el creador de la maldición de Bly Manor, 2020, anticipa, a lo largo de los dos primeros capítulos, todo lo que sucederá antes de que la serie dé un vuelco en Proverbios 1:03. El vino consagrado que ha sido preparado antes de que los monaguillos procedan a hacerlo, planos subjetivos de algo que vuela, la anciana madre de Sarah confundiendo al padre Paul con el reverendo Pruitt, la misma señora diciéndole a su hija que ha visto a un ser horrible en la ventana de su habitación, ingenioso guiño, que funciona por elisión, a la estupenda versión de Regreso Salem Slot de Tobe Hooper, y un largo etcétera de avances. Por cierto, el encuentro entre Pruitt y el vampiro en esa cueva oscura, que remite al pasaje bíblico de la conversión de Saúl Pablo de Tarso, ¿no les recordó al arranque de El Exorcista? La cueva de vampiro en una de las laderas del emblemático monte Casiún en la capital siria Damasco, se encuentra la cueva de la sangre, donde según narran los habitantes fue escenario del primer crimen que conoció la historia. Una de las maravillas de Damasco, es que quienes residen en la misma no dejan de descubrir cada día nuevos lugares, y que a pesar de no ser grande en extensión como otras capitales, esta urbe contiene miles de monumentos, algunos visibles y famosos que el público visita diariamente y otros misteriosos e inhóspitos. Uno de esos lugares poco visitados por los citadinos, es un santuario arqueológico ubicado en una de las laderas del emblemático y famoso
famoso monte Casiún de 1151 metros de altura y a cuyos pies está la ciudad de Damasco. Casiún significa duro y seco en el idioma siríaco y es la característica de la montaña rocosa desnuda que no tiene hierba, vegetación ni agua, sino que alberga lugares que fueron testigos de hechos históricos. En la ladera sudoriental de la montaña se ubica la denominada Cueva de la Sangre, Magarat al-Dam, en árabe, que según la leyenda estuvo habitada por el primer ser humano, Adán, y donde, según los libros de historia árabe, Caín, mató a su hermano Abel. Es Caín el vampiro de la cueva. El monte Casiún alberga varias cuevas sagradas que reciben peregrinos. Se dice que en una cueva de las laderas del monte Casiún habitó el primer ser humano, Adán. También se han datado historias sobre Ibn, Abraham, y Jesús, rezando en él. En libros medievales árabes se menciona el Casiún como el sitio donde Caín, mató a Abel. Esta cueva, Magarat al-Dam, Cueva de la Sangre, fue el lugar al que acudían a rezar los gobernantes de Damasco en épocas de sequía. No podemos asegurar que es la cueva del vampiro, pero tiene mucho sentido. La cueva de sangre bien podría ser Caín el vampiro de nuestra serie Misa de Medianoche. Con todo, lo que nos interesa es cómo Flanagan presenta al padre Paul Hill. La primera vez que lo vemos está integrado dentro de un plano general. Acaba de llegar en el ferry y está descargando un gran baúl, en un claro homenaje al Drácula de Bram Stoker y su viaje transoceánico desde Transilvania a Londres. Es una pequeña figura en el paisaje y apenas reparamos en él. De hecho, no se le presenta, sino que forma parte de la introducción de otros personajes. La cuadrilla de adolescentes encabezada por Warren Flynn y Igby Rigney, después lo veremos, de espaldas, entrando con el pesado cofre a una casita, secuencia que sigue con un cenital. Dios ha llegado, ¿pero qué Dios? Y un primer plano de una mano abriendo un candado, su rostro no lo vemos. Tercera aparición. Apenas un perfil oscuro en el umbral de una puerta interior de su casa cuando Beth Keane va a darle la bienvenida. Seguimos sin verle la cara y sin haberle oído pronunciar palabra. Y por último la presentación. Entrada a la iglesia por la puerta de la sacristía, está fuera de foco, un plano fugaz. Paseo hacia el altar, detrás de los monaguillos, de nuevo, desenfocado. Las caras de los feligreses reaccionando con sorpresa a su paso. Plano general elevado, lo vemos arrodillarse frente al altar, él dándonos la espalda, Cristo frente a nuestros ojos. Camina hacia el altar, se arrodilla, seguimos sin verle la cara, y justo cuando se incorpora, Flanagan cambia de plano para mostrarnos su espalda y a los parroquianos en otro plano general. En este punto, en ese momento en el que Padre se eleva, la cámara traza un ligero movimiento ascendente y ¿dónde se coloca? ¿Qué espacio ocupa? Efectivamente, el de Jesús. Ver foto 1, figura simbólica que, desde ese momento, queda suplida por otra que, luego lo sabremos, no es sino la del vampiro del que Paul Pruitt es el apóstol. En el 1:06, cuando el nuevo Dios, vestido con casulla, se sitúe ante el altar, el ligero contrapicado con el que se le encuadra impide que se vea la talla de Cristo en la cruz. Es ahí donde la sustitución se completa. Tras ese plano crucial, verdadero resumen del espíritu que vibra tras las imágenes de Misa de Medianoche, y por corte directo, veremos por primera vez, con claridad y de frente al padre Paul Hill que se presenta diciendo aquello de sé que no soy la persona a la que estabais esperando. Caín el vampiro de primera generación que fue guiado por Lilith en su despertar. En el libro de Enoch se cuenta que Caín al huir a la tierra de Enoch tuvo hambre y frío, Lilith lo encontró, le dio a beber de su sangre convirtiéndolo en vampiro y entrenándolo. 3 ángeles fueron a advertirle a Caín que no hizo caso de las advertencias, por esto se maldijo a sus descendientes. Caín dominó todas las disciplinas vampíricas, pero Lilith limitaba mucho a Caín por lo que la dejó. Luego Caín convirtió a Enoch, Irad y Sila que convirtieron a otros, pero estos chiquillos estaban muy descontrolados, se mataban entre ellos y mataron a Enoch, Irad y Sila y sus muertes afectaron mucho a Caín por lo que se alejó de todos. Debido a la maldad de los vampiros Dios envió el diluvio para exterminarlos. Algunos se salvaron y de estos vampiros antediluvianos descienden los vampiros actuales, pero entre más alta sea la generación del vampiro más diluida.